Mario, feliz cumpleaños, ¿eh? Señor me ame, gracias. Gracias, gracias. Qué linda la iglesia, está de fiesta. Amén. Ha habido danza, como el Salmo 150, como danzaba David. Qué hermosa danza, las damas. Mis respetos. Qué linda danza. Dirigida al Señor. Me hizo recordar a Jehová Nisi, nuestra bandera, ¿no? Dios es nuestra bandera. Me hizo recordar a Miriam, después de que cruzaron el Mar Rojo. Cuando llegaron al otro lado en sequito, Miriam sacó su pandero y empezó a danzar con ese panderito y le dio peor duro como le dieron las hermanas hoy día. ¿Cómo no? Después de que se abre el Mar Rojo, aquí uno va a danzar con un pandero. Linda la iglesia. Y solo a un pastor se le ocurre dar un sermón en su cumpleaños. Pero así es los pastores. El pastor se dio un mensaje tremendo mientras le celebraban su cumpleaños. Casi digo, ¿para qué me han invitado a mí? Si el pastor ya se dio un mensaje, pero gracias, pastor. La vida nueva. La vida nueva. Y en su cumpleaños, 66 años. Feliz cumpleaños, pastor. Estamos muy agradecidos, mi familia y yo, de haber sido invitados a la iglesia Nueva Empezar. Hemos venido en un tiempo de celebración y de fiesta y es un honor. Esto de aquí nosotros no lo tomamos como algo dado, como que merecemos, para nada. Es un honor y el pueblo de Dios merece honor y respeto. Además, y les amamos, y lo que Dios quiera decir esta noche lo va a decir a través de este siervo inútil. Yo solamente soy el burrito sobre el que se montó nuestro Señor. ¡Aleluya! Nada más. Si me permiten, ¿puedo hacer una pequeña oración antes de empezar? Señor Jesús, te damos gracias porque has abierto una puerta grande en este lugar, en Weatherford, la iglesia Nuevo Empezar. Aquí está, Señor, empezando de nuevo cada día, hasta el último momento. Señor, toma control absoluto esta noche. Habla lo que tú tengas que decir. Yo me quito de lado, porque tú eres el que está dirigiendo, liderando y haciendo la obra que tú tienes preparada para esta iglesia. Háblanos, a mí también. En el nombre de Jesús, toma control, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Hubieron dos hombres una vez que eran hombres muy famosos en el pueblo donde vivían. Pero eran famosos no por buenas razones. Robaban, asaltaban, le sacaban la vuelta a su esposa. Eran un desastre. Estos eran unos malhechores, forajidos. Y el pastor de la iglesia los buscaba y los tenía en la mira. Siempre quería hacer algo con ellos, pero no podía, porque estos hombres realmente eran bravos, muy bravos. Pero un día uno de ellos se murió. Y entonces el otro, tocado por ese golpe fuerte de su hermano, a pesar de que eran forajidos, se acercó al pastor, a la iglesia, y le dijo: pastor, yo quiero que usted dirija el sepulcro, el sepelio de mi hermano. Pero le quiero pedir un favor. Le quiero pedir que en el sepelio, delante de toda la gente del pueblo, diga que mi hermano fue un santo. El pastor lo quedó mirando fijamente a los ojos. Y como que el otro se dio cuenta de que el pastor no quería hacer eso. Y este hombre le dijo: ¿sabe qué? Le voy a dar $10,000 para que arregle la iglesia de esa de que tanto usted habla. Y el pastor lo miraba más profundamente. Los $10,000 no le inmutaron. Pero algo hizo un clic y entonces el pastor le dijo: lo voy a hacer. Ya, lo voy a hacer. Llegó el sepelio, llegó la celebración. Y el pastor se paró delante de todo el pueblo, quienes habían venido a darle el último adiós a aquel que había sido un desastre para el pueblo. A todos les había hecho daño. Y el pastor se levantó y dijo: hoy día no puedo decir muchas cosas buenas acerca de este hombre. Sabemos lo que ha hecho. Ha robado, nos ha hecho daño, le ha sido infiel a su esposa. No puedo decir nada bueno de él. Pero quiero decirles una cosa. Comparado con su hermano, este es un santo. La reputación que nos precede es algo que no podemos esconder o disimular. La reputación siempre nos acompaña, es como nuestra sombra. La Biblia lo llama el buen nombre.
El buen nombre o el mal nombre que tengamos nos va a acompañar donde quiera que vayamos. Cuando la gente pasa por esta avenida y ve la iglesia Nuevo Empezar, hay algo que se refleja de aquí. Hay una perspectiva que se refleja desde aquí. Y la reputación o el buen nombre de esta iglesia, aunque usted no lo crea, se propaga. Es como una luz que no se puede esconder. Siempre se propaga, siempre sale, siempre alguien la tiene que percibir. Y así es la nuestra también. Donde quiera que vayamos, la reputación de estos hombres no podía ser ocultada con un dedo. Así es como están escritas las cosas. No sé si ustedes han escuchado del gran inversionista norteamericano llamado Warren Buffett. Es un genio de las inversiones. No sé si ustedes han escuchado de él. Es muy famoso aquí en Estados Unidos. Y él es quizá el inversionista más exitoso que ha existido. Multibillonario con B de burro. Esto es lo que él dijo. Escuchen esto. Se necesitan 20 años para construir una reputación. 20 años. Y 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente. Estas son sus palabras, no son las mías. El apóstol Warren Buffett. Estoy bromeando. Ese mismo señor dijo lo siguiente. Él dijo, hablando de cómo él contrata a la gente para sus empresas. Escucha lo que dijo. Buscamos 3 cosas cuando contratamos personas. 3 cosas busca él. Buscamos inteligencia. Por supuesto, ¿no? Para las empresas se necesita inteligencia. Buscamos iniciativa. La persona que va a trabajar por él tiene que tener iniciativa. Y buscamos, y aquí les va, integridad. Y si los candidatos no tienen integridad, las 2 primeras características los van a matar. Porque si vas a conseguir a alguien sin integridad, entonces lo que en realidad estás buscando es a un vago o a un tonto. Palabras de Warren Buffett. Reputación, buen nombre. Seguimos. Ese mismo hombre dijo que es vital y preponderante hacer esto. Miren, cuando habló con uno de sus hombres, con uno de sus empleados, le dijo: pierde dinero para la empresa y seré comprensivo. Pierde una pizca de reputación para la empresa y seré despiadado. Se puede perder o se puede ganar en los negocios. Depende de cómo está la situación, depende de cómo está la bolsa de valores, depende de cómo está la economía. ¿Se entiende? A veces se gana y a veces se pierde. Ustedes han experimentado los dos, me imagino, en algún momento de sus vidas. Pero él dice, pierde una pizca de reputación para la empresa y voy a ser despiadado, porque cuando se pierde la reputación, se pierde la imagen de la empresa y esa empresa ya no puede hacer la misma cantidad de dinero como antes. Porque la reputación ha caído. Lo hemos visto por todo lugar. Una empresa que no produce buenos productos, la integridad se desaparece y por lo tanto esa empresa ya no vende como antes. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Podemos levantar nuestra reputación en 20 años y la podemos tirar en 5 minutos. Ahora, ¿y dónde está eso en la Biblia? Porque estamos hablando del profeta Warren Buffett. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Hay un proverbio que resume todo esto completamente, extendidamente. Escuchen lo que dice Proverbios 22.1. Aquí está. Esta es la palabra de Dios. Escuchen esto, Proverbios 22.1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Escucharon eso? Esto lo ha escrito nuestro Señor, lo inspiró a Salomón por el poder del Espíritu Santo para que dijera que hay más estima en el buen nombre que en las riquezas. Dios pone al buen nombre de una persona por encima de las riquezas. Vale más tener buen nombre que tener millones de dólares en el banco. Miren a dónde lo lleva el Señor, al buen nombre. Y la buena fama más que la plata y el oro. Así de importante es para Dios este principio. Dios quiere que nosotros tengamos un buen nombre. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que seamos como lo que Cristo dijo que teníamos que ser, la luz del mundo. Que seamos una ciudad asentada sobre un monte que no la podemos ocultar. ¿Qué tipo de luz estamos propagando? Esa es la pregunta para este día. ¿Qué tipo de nombre nosotros estamos expandiendo por donde quiera que vamos y nos desarrollamos? ¿Qué tipo de testimonio es el que nosotros estamos dando como iglesia e individualmente además?
Porque es muy fácil hablar desde aquí. Es muy fácil traer un bonito mensaje. Es muy fácil, qué sé yo, traer un mensaje escrito y leerlo. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué autoridad puedo yo tener si el buen nombre no ha sido desarrollado en mi vida? Y este es un área donde todos tenemos que crecer, como iglesia e individualmente. Dios quiere que tengamos buen nombre, buen testimonio. La Biblia dice que vencemos a Satanás a través de la sangre del Cordero y por el testimonio que además llevamos. Tenemos que tener un buen testimonio. Cuando la iglesia del Nuevo Testamento, cuando recién empezó, dice que muchos eran agregados a esa iglesia porque ellos tenían favor delante de la gente. La gente veía a esa gente, a esos nuevos creyentes, y les atraía como un imán la forma como ellos se desarrollaban en su comunidad nueva, como hijos y siervos del Señor. Compartían lo que tenían, vivían en armonía, compartían en las casas, partían el pan en armonía, en paz. Y eso impactaba en una sociedad donde estaba la invasión romana dura, violenta, que hacía daño, que causaba injusticia en un pueblo que era esclavo. Y de pronto una luz de buen nombre empezó a salir del medio de esa sociedad. Era la luz de Cristo vertiéndose en esos hombres y mujeres que partían el pan de casa en casa. Y dice que la iglesia crecía en números, que la iglesia se aumentaba, que crecía y que Dios añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Pero ¿dónde estaba fundamentado todo eso? En el testimonio, obviamente en Cristo morando en ellos, y en el testimonio que ellos expandían por toda esa ciudad de Jerusalén y el resto del área de ese lugar. Cuando el rey Saúl se apartó del Señor, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el rey Saúl cometió errores y creyó que él podía hacer cosas que no le estaban permitidas, como por ejemplo hacer los sacrificios que solamente le correspondía al sacerdote o al profeta. Cuando este hombre quiso darle mayor valor a su nombre, a su fama, que a lo que Dios había establecido que se cumpliera, Dios dice que se apartó de Saúl. Lo dice. Y algo más le sucedió a Saúl. Dice que un espíritu malo, así dice la Biblia, un espíritu malo de parte de Dios venía para atemorizarlo, para hacerle daño. Un espíritu malo. Esa es una forma bonita de decir que era un demonio. Es una forma bonita de espíritu malo, ¿no? Un espíritu maloso, pero era un demonio que entraba y destruía la paz y la tranquilidad de Saúl. Y Saúl no podía salir de esa oscuridad, de esa hecatombe en su vida. Le hacía daño, le hacía mucho daño. Y se encerraba en su palacio, en sus cuatro paredes, en sus habitaciones privadas, para poder enfrentar y pelear esa batalla que era muy dura en su vida. Y todos sus súbditos, toda la gente de su alrededor, estaban enterados y veían lo que estaba sucediendo en ese lugar con Saúl. Y obviamente tenían lástima por ese hombre, el rey de Israel. Aquel que era bien alto, dice la Biblia, ¿no? Benjamita era bien alto, tenía pinta de rey. El corazón no estaba muy bien, pero tenía pinta de rey, lamentablemente. Un hombre que había profetizado inclusive con los profetas del Señor, pero ahora estaba atemorizado por un demonio que lo masacraba, que lo oprimía, que le causaba depresión, desastre espiritual, conmoción espiritual. Y la gente de su alrededor tenía compasión por él. Claro que sí. ¿Y saben lo que sucedió? La Biblia dice que dentro de ese escenario, en un momento así duro para Saúl, estaban todos reunidos en las habitaciones internas del palacio del rey en Israel. Y se levantó un siervo de sus súbditos y dijo algo, como que le dio una solución. Eso está escrito en 1 Samuel 16, 18. Miren lo que dijo este hombre. Escuchen. Palabras muy interesantes, escondidas allí en el baúl de tesoros de la Biblia. Dice, este hombre, este es el siervo hablando a Saúl, delante de todos los súbditos. Y Saúl estaba allí sufriendo. Le dice, he aquí,
1 Samuel 16, 18. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Saúl paró la oreja. Todos los súbditos pararon la oreja. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aleluya. ¿Escucharon eso? Santo. ¿Escucharon eso? Amén. De pronto, en medio de toda esa incertidumbre, toda esa oscuridad en el palacio, hay un súbdito por allí que mete a un nombre dentro de ese lugar privado, un nombre. Y ese nombre era el hijo de Isaí, de Belén. Y empieza a hablar de él. Y son cosas interesantes las que ese hombre dijo. Que era valiente, que era vigoroso, que era hombre de guerra, prudente en sus palabras, que además era hermoso. Y que Jehová estaba con él. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que ustedes están viendo aquí es el ejemplo extraordinario de cómo es que el buen nombre te abre puertas. David tenía un buen nombre. Y David, de pronto, estaba infiltrándose en el palacio. Muchas gracias, hermano, que Dios te bendiga. La Biblia dice que el que le da un vaso de agua a uno de sus siervos no perderá su recompensa. El Señor tiene recompensa para ti, hermano. Y eso es gratis, no te voy a cobrar por esa profecía. Y entonces el nombre de David se metió, se infiltró. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y miren las características que ese súbdito describió acerca de David. Pensemos un ratito en David. David en aquel tiempo tenía más o menos 20 años. Cuando uno tiene 20 años, cuando uno tiene... Pastor, ¿se acuerda de sus 20 años? Cuando uno tiene 20 años, uno es inmortal. No te duele nada. Nada. Luces bien. Impactas a las chicas. Hueles bien. Cuando hablas te prestan atención. Y si eres hermoso, peor todavía. A los 20 años, el mundo es el límite, ¿no? No hay nada que no puedas hacer. Todo lo puedes lograr a los 20 años. Yo pensaba que... pero el tiempo ha pasado, ¿no? Pero este David era un poquito diferente a los demás. Andaba en la pradera. Andaba cuidando las ovejas de su padre, porque ese era el negocio de ellos. Él cuidaba las ovejitas de su papá y olía a oveja. Porque andaba con ellas, dormía con ellas, las cuidaba. Y entonces, cuando Samuel llegó para ungir al nuevo rey, porque Saúl ya estaba descalificado, lamentablemente, ¿no? No le quiero dar mucho a Saúl, pobrecito. Pero estaba descalificado. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia lo cuenta así. Y entonces, cuando llegó Samuel a ungir a David a su casa, a la casa de Isaí, en Belén, su papá no lo llamó. Ni se acordó de Isaí, de David. Pasó el mayor, el más grande, Abinadab, me parece que se llamaba. Musculoso, ¿sí, no? Bien parado, firme. Y Samuel pensó, el profeta de Dios pensó, este luce como un rey. Ya estaba sacando ya su cuerno para ungirlo con el aceite. Ya estaba listo. Dije ahorita, ¿y por qué es hora de comer? Estaban buenos los taquitos de esta noche. Vamos a ungir al rey de una vez. Y de pronto Dios le habla y dice, no Samuelito. No Samuel. Porque Dios no mira lo que el hombre mira, o como el hombre mira. Dios mira el corazón. El corazón. El pastor decía hace un momento que lo que importa no es la vida de la carne, sino la vida del espíritu, la del corazón, lo que tenemos dentro. Así lo decía el pastor, no le estoy parafraseando, ya no logré su sermón. Pero esa era la idea. Dios mira el corazón. Y pasó el segundo. Dijo, ya pues, aquí está. El primero no puedo hacer, pero este sí. Tampoco. Y así el tercero. Y pasaron los 7 hijos de Isaí.
Pero yo me pregunto, ¿y por qué Isaí no consideró a David? ¿Por qué Isaí no consideró a David? Porque si todos iban a estar en la cena, imagínate, si en tu casa hay una cena, ¿no se supone que todos los hijos tendrían que estar en la casa? A mí me dolió lo que el pastor ha dicho, de que no celebraban cumpleaños hasta los 21 años. Yo no sé su historia, pastor, pero no celebrar cumpleaños a los 21 años significa que algo duro pasó en la vida, ¿no es cierto? Algo duro pasó en la vida. A mí ese es el mensaje que uno capta inmediatamente. Y David no es la diferencia aquí. Si tú estás celebrando la unción del nuevo rey de Israel, el profeta ha llegado a mi casa, yo soy el papá, tengo 8 hijos, ¿no se supone que los voy a invitar a todos? ¿Y por qué no me invitaron a David? ¿Por qué se olvidaron del pastorcillo de 20 años que estaba ya en la pradera? ¿Saben lo que me dice eso? No está escrito en la Biblia, pero eso me permite, percibir de que David, el horizonte del futuro de David, ni siquiera estaba en su padre Isaí. Para Isaí, lo único que le quedaba a David para su futuro era ser pastor de ovejas. Y no había nada de malo en ser pastor de ovejas. No hay nada de malo en ser pastor de ovejas. Es un trabajo honorable. Pero Dios tenía algo más para él. Algo muchísimo más para él. Y Isaí ni siquiera lo consideró como una opción. Ni siquiera lo percibió como una alternativa para su chibolito David de 20 años, el ultimito, el más lindo de todos los demás. Los demás eran feos. ¿Por qué Isaí, su papá, no consideró a Isaí como una persona que podía tener un horizonte extraordinario en su futuro? Así de despreciado era David. Sin embargo, escúchenme esto. Cuando Dios entra en la ecuación, aunque estemos despreciados, aunque estemos apachucados, aunque estemos deportados, encarcelados, tirados, el favor de Dios nunca se va a apartar de aquel a quien Él le pone la mira. Nunca. Y Dios te va a sacar, si es necesario, de la parte más baja, de la parte más profunda, de la parte más escabrosa, porque cuando su favor entra en acción, te lo digo, nadie te lo puede robar, nadie, absolutamente nadie. Amén. Lo que Dios dice, nadie lo puede negar. El libro de Levítico 19 dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. La iglesia no va a empezar, recibe esta hoy día. A David nadie le hizo caso, lo estamos viendo, no lo estoy exagerando. A la fiesta de unción del rey en su casa, su papá no lo invitó. ¿Se imaginan ustedes eso? Su papá no lo invitó. Isaí, cuando lleguemos al cielo, yo le voy a preguntar, señor Isaí, ¿por qué usted no lo invitó a su hijo? Bueno, ya no tiene sentido, ¿no? Ya pasó. Y sin embargo, alguien se había dado cuenta de quién era David. Oh, Dios siempre mueve las piezas del tablero. Aleluya. ¿Por aquí te desprecian? Oh, pero Dios siempre trae a alguien para que se dé cuenta de que tú estás allí, para sacarte de donde estés, porque a donde Él te quiere llevar, nadie lo va a poder detener. Y ni siquiera sabemos el nombre de ese súbdito. No está escrito en la Biblia, dice un súbdito nada más. Pero alguien había estado mirando. Alguien había estado observando la forma como David funcionaba en su vida. Porque David tenía disciplina en su vida. David tenía cosas en su interior que le agradaban a Dios. No por algo Dios lo llamaría más tarde un hombre conforme al corazón de Dios. Había algo en la vida de David que resaltaba, y este súbdito lo captó, pero a la perfección, al punto que le dio una descripción, pero extendida, precisa, amplia, al rey Saúl. Y este súbdito no estaba jugando, porque en aquel tiempo, si tú le mentías o le hacías trampa al rey, te mataban. Por lo tanto, este súbdito tenía que estar seguro de lo que estaba diciendo. Y aquí está. Todo lo que está escondido siempre va a salir a la luz. Siempre, sea bueno, sea malo. Si haces cosas malas, va a salir a la luz aunque no lo creas. Va a salir.
Pero si haces cosas buenas, sin esperar nada a cambio, Dios se va a encargar de poner esas cosas allí para que todos las vean. Porque la gloria ya no va a ser tuya, la gloria va a ser de Él. Amén. Y eso no es mío. Mira, si le quieres dar un abrazo al Señor, ¿por qué no le damos un break al Señor? Gracias, Señor, porque te acuerdas de los despreciados, de los que muchas veces no tienen favor. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Escucharon eso? Así que para aquí, si algunos están haciendo algunas cositas, mejor párenle, ¿eh? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Pero si hay cosas buenas que están haciendo, denle más, aunque nadie les vea. Aunque nadie se dé cuenta. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Sigue haciéndolo con fidelidad. Que a Dios no se le escapa nada. Hay un Dios que mira desde las alturas. Y cuando Él ve lo que se hace escondidas, Él lo va a sacar a la luz. Aquí está. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Yo soy de un pueblo chiquito del Perú. Soy peruano, con P de patria. Se llama Contumaxá, de la Sierra del Perú. 500 personas más o menos. Así que no tengo nada de qué vanagloriarme, pastora. Mi padre era bajito, pero mi padre era una persona generosa. Siempre yo lo vi como un hombre generoso. Me inspiraba eso de él. Trataba de darle de comer a la gente. Había un mendigo que se sentaba en la plaza del pueblo y se sentaba justo al mediodía porque pues era la hora del hambre. Y mi papá no fallaba. Bajaba de la tienda que él tenía y lo encontraba y le decía, vamos. Se llamaba Santos, vamos Santos. Y lo llevaba a la casa y lo sentaba y le daba de comer. Y yo lo miraba a mi padre y me agradaba esa actitud de él. Generoso, un hombre generoso. Ya no está conmigo, pero hoy día le doy honra hablando de él. Y en una oportunidad, yo estaba viajando ya del pueblo a una ciudad grande llamada Trujillo, donde conocí a mi esposa. Y estaba viajando con las autoridades del pueblo. Y nos paramos en un lugar campestre a comer. Era un restaurante bonito, tranquilo. Y pedimos comida rica, ¿no? Muy rica, la saboreamos. Ahí yo hablando, jovencito, era yo, con 20 años creo, así como David, con las autoridades del pueblo, ¿no? Y con respeto, ahí estaba el alcalde, qué sé yo. Y cuando terminamos de comer, llegó la hora de pagar. Y la señora, la dueña del restaurante, salió. Y a cada uno le dio su boleta de pago. Y a mí me miró y me dijo, tú no pagas. Y yo dije, ¿cómo no pago? No, tú no pagas. Cuando yo fui a Contumaxá, en necesidad, teniendo cosas duras en mi vida, tu padre me dio la mano. En este lugar tú no pagas. Yo me sentí, mi papá era chiquito, me sentí un gigante, porque dije, mi padre, ese era mi viejo. Y la gente miró nada más el buen hombre. Nunca queda escondido. El honor llegó para mi padre en ese momento. Y yo me sentí más orgulloso de él que nunca. Ella está con el Señor ahora. Pero ese era su corazón. El buen nombre te va a llevar lejos. Siempre. El buen nombre te va a abrir puertas. A David, su buen nombre fue el que le abrió las puertas. David nunca tuvo que postular para un trabajo en el palacio del rey. No necesitó postular. Su buen nombre le abrió la puerta. David nunca tuvo que cruzarse así por casualidad con Saúl, ¿no? Para ver si lo veía lindo o algo y lo llamara para trabajar con él. Nunca. Él dejó que su buen nombre hiciera el trabajo por él. Él se dedicó a ser fiel con lo poquito que tenía allá en la pradera, oliendo a abeja, con lo poquito que tenía, siendo fiel en eso. Y el producto, el fruto de esa labor, le abrió la puerta al palacio del rey. Porque el rey, al escuchar eso, dice la Biblia, que inmediatamente dijo que lo traigan. Y David llegó. Y quiero, esta noche, con el tiempo que me queda, si me permite, vamos a revisar un poquito esas características
que ese súbdito describió acerca de David, para ver cómo es que ustedes y yo también podemos levantar un poquito nuestra reputación, nuestro buen nombre. Nos va a ayudar a ver cómo es que David desarrolló eso. ¿Me permiten? Los acabo de leer. Han sido varias. Y vamos a ver algunas cositas allí. Y entonces empezamos con lo primero. ¿Qué es lo primero que dijo el súbdito acerca de David? Dijo, sabe tocar. David, Saúl necesitaba un músico. Y esto es interesante, ¿eh? El demonio no iba a permanecer cuando la música empezaba a sonar. Hasta el demonio lo sabía. Cuando ese grupo de adoradores, de paso, que lindo, los muros caen. Acá estaba escrito, los muros caen. Cuando la música de Dios empieza a manifestarse, porque la Biblia dice en el Salmo de Dios que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando la música se empieza a manifestar, ni los demonios pueden quedarse, salen despavoridos. Saúl lo llamó a David porque él sabía tocar. Necesitaba un músico que le quitara los demonios. En tu casa pon música de alabanza y vas a ver cómo cambia el ambiente. En tu carro, en lugar de estar escuchando piolín, pon la música de alabanza. Y vas a escuchar y vas a ver lo que sucede. El favor cae sobre tu vida. Los demonios se espantan. Los demonios se espantan cuando ya se levantó este. Ya se levantó este otra vez. Se espantan. Ahora, sabe tocar. David sabía tocar. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué significa que David sabía tocar? Significa que David tenía un talento. Pero les tengo una noticia, el talento nunca es suficiente. Hay mucha gente que tiene mucho talento, pero el talento está dormido. Porque nunca hacen nada con ese talento. Ya empecé a dar aquí, pero por favor no me voten todavía. Estoy estudiando a David, estamos estudiando a David. El talento nunca es suficiente. Tenemos que desarrollar y hacer crecer ese talento. Y David lo hacía. David era un pastor de ovejas, pero andaba con una lira, porque él sabía que tenía el talento de la música. Y en sus momentos de noche, cuando las ovejitas ya estaban tranquilitas, David sacaba su lira y empezaba a cantarle al Señor. Y mientras él hacía eso, sus dedos se iban adiestrando con las escalas musicales, con los acordes musicales, con la técnica musical. Él nunca se imaginó que algún día ese talento que él iba desarrollando en la fidelidad de la noche oscura solo le iba a abrir las puertas de un palacio. Había un plan grande para que él sea rey, pero David no lo sabía en ese tiempo. David no había leído 1 de Samuel y 2 de Samuel. Él no sabía lo que iba a pasar en su vida. Él lo único que sabía es que tenía ovejas, que las tenía que cuidar y que cantaba con su lírica al Señor. Y un día, ese pequeño talento de fidelidad le abrió la puerta al palacio. ¿Qué estás haciendo con tu talento, iglesia Nuevo Empezar? ¿A dónde lo has puesto a tu talento? A ese que Dios te ha dado. Tú sabes que tienes uno. Haz inventario, lo tienes. Desarróllalo. ¿Sabes la mejor forma de hacerlo? Entregándole ese servicio de tu talento al Señor. Y no te sorprendas el día que el Señor te abre una puerta, porque ese talento fue desarrollado. Tu buen nombre puede salir a la luz por un pequeño talento que ahora tienes. Nunca desprecies los pequeños comienzos. Sabía tocar. Le causó buen nombre. Segundo, ¿qué más dijo aquel hombre? Que él era valiente. Poquitas palabras, pero bravas, profundas. David, y la pastora lo mencionó hace un rato, cuando ella lo mencionó dije, estamos en el mismo espíritu aquí. David se enfrentó al oso y al león para defender a sus ovejas. Mira, David era pastor, es cierto. David quizá percibía que su padre no daba más por él, pero eso no le quitaba las ganas de ser fiel con lo poquito que él tenía. Cuando él cuidaba las ovejas, verdad que las cuidaba. Las cuidaba. Las contaba en la noche. Las trasquilaba, les quitaba la lana, les quitaba los parásitos.
Si se le escapaba una por allí, se iba detrás de él. Nunca decía, hey, Isaí, papá, tú ni siquiera tienes planes para mi futuro. ¿Para qué te voy a cuidar las ovejas? Que se caiga, que se muera. Jamás. Fiel con lo poquito que tenía, con lo que se le había sido asignado, con lo poquitito que tenía. David no sabía que había un palacio, una corona que lo estaba esperando. Que a él le iban a cantar las mujeres. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esa fue una canción que se hizo viral en el TikTok de aquel tiempo. Pero David nunca lo supo. Fiel en lo poquito, pastor, lo poquitito que tenía. Y miren el portonazo que le abrió nuestro Señor, porque fue fiel. ¿No nos estará diciendo Dios lo mismo a nosotros? Amén. Con lo poquito que tienes, pueblo, sé fiel, agradecido. No desprecies los pequeños comienzos. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer. Cuando el pastor nos cuenta que llegó a Weatherford, llegó para un matrimonio, nos dice, no había nada aquí, nada. Y miren dónde están ustedes ahora. Nunca despreciemos los pequeños. ¿Y qué cosas tendrá más para ustedes? ¿Ah? ¿Qué cosas tendrá Dios para ustedes? La gloria es para Él, obviamente. Los pequeños comienzan. Sé fiel en lo poquito. Si te tienes que danzar aquí un ratito, hazlo para el Señor. Si tienes que tocar aquí, hazlo para el Señor. Si tienes que orar aquí por las ofrendas, hazlo para el Señor. Si tienes que traerle una botella de agua a ese peruanito que ha venido aquí a hablar un montón, gloria a Dios por ese poquito. Porque Dios va a levantar esa pequeña semilla y la va a hacer producir un fruto extraordinario, frondoso. David lo hizo. Por lo tanto, él se hizo valiente, tomó en serio su trabajo, aprendió a ser fiel en lo poco. Luego, aquel hombre dijo que David era vigoroso. Vigoroso, dice. ¿Sabes de qué me habla eso? David cuidaba su cuerpo. David cuidaba su cuerpo, lo cual significa que David no fumaba. David no tomaba drogas. David se entrenaba. David mató un oso y un león, dice la Biblia. Lo dice. Si ustedes me lo cuentan, yo no les creo, pero está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que haga con eso? Era un hombre vigoroso. Él estaba continuamente cuidando ovejas en la pradera. Tenía que correr. No tenía su carro, no tenía una moto para transportarse. Estaba en constante acción, movimiento. Cuidaba su cuerpo. Porque él sabía que este cuerpo, esta carne, era lo que le iba a servir para lo que venía en el futuro. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Queremos tener un buen nombre. Eso es parte de lo que David hizo. Y creo que tenemos que aprender de eso. Aquí se me voy a meter un poquito, pastor. Y usted ya les advirtió felizmente, ¿no? Cuidemos lo que comemos. Ya, aquí me botan. Cuidemos lo que comemos. Cuidemos la cantidad de azúcar que tomamos. Seamos sabios. Porque ¿sabes qué? Dios quiere un ejército sano. Dios nos puede sanar, pero nos toca parte a nosotros. Tenemos responsabilidad. Aprendamos a ser hombres que producen un buen cuerpo. A veces hay cosas que no podemos controlar y entiendo eso, pero lo que sí podemos controlar, lo poquito que podamos hacer, hagámoslo. Los que podemos hacer deporte, hagámoslo. A veces hacemos las, ¿cómo le llaman eso al principio de año? Las resoluciones que duran una semana, ¿no? Los gyms se llenan y hacen dinero por 2 semanas, todo lo que les tienen del año para hacer dinero, ¿no? Porque después de las 2 semanas nadie va. Cuidamos nuestro cuerpo. David era vigoroso. Este súbdito lo dijo. ¿Cómo sabía ese súbdito que David era vigoroso? No te estoy diciendo que te conviertas en Mr. Universe. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cuides nada más tu cuerpo. Porque Dios lo va a utilizar, lo necesita. Yo he estado mal esta semana con la espalda y la pastora oró por mí, gracias a Dios. Pero si mi espalda seguía mal, yo no hubiese podido estar aquí. Sin el cuerpo funcionando, no podemos hacer la obra del Señor.
Lo necesitamos. Por lo tanto, es parte de tener un buen nombre. No es lo más importante, pero es parte importante. Y como les digo, hay cosas que no podemos controlar, pero lo que sí podemos, pongámoslo en acción. ¿Ya se cansaron? Seguimos. 4. Es hombre de guerra. David también dijo, el súbdito también dijo que David era un hombre de guerra. Pero si David solo tenía 20 años. Y David no se había peleado con Goliat todavía. Pero dice que era un hombre de guerra. Claro, había matado a un oso y un león. ¿Sabes de lo que me habla eso? David tenía una sola misión en su vida. El espíritu de David era el espíritu de un vencedor. David era un hombre que le gustaba ganar las batallas. Y lo vemos en su vida. Si ustedes leen 1 Samuel, 2 Samuel, su vida era ganar batallas. Siempre ganaba batallas. Pero eso no salió cuando se hizo rey. Eso se formó en el proceso. Amén. David tenía el espíritu de vencedor. Había algo dentro de él que lo obligaba a vencer. Yo estaba sentado esta semana en el escritorio de mi casa, leyendo un poco las notas para el sermón, con la espalda que me dolía y considerando la idea de no venir. Y de pronto una llamada entra en mi teléfono. ¿Quién creen que era? Aquí una guerrera, la pastora, me llama por teléfono. Porque había escuchado. Y una palabra que me dijo muchas palabras bonitas, de un sueño hermoso. Pero una palabra que me dijo, me lo cambió y me volvió a este mensaje. Me dijo, no te rindas. No te rindas, me dijo. Yo pensaba que iba a venir a dar ánimo a la iglesia. Y la pastora me daba ánimo toda la semana con sus oraciones. Y con esa expresión, no te rindas. No te rindas, el Señor aún va a hacer obra. El Señor aún te va a utilizar. Eso es lo que me dijo, en otras palabras. No te rindas, el Señor aún tiene planes para tu vida. No te rindas, no dejes que Satanás tome la hegemonía sobre tu vida, ni la autoridad, ni te robe lo que Dios ya ha determinado para ti. No te rindas. Ese es el espíritu que tenía David. Ser un vencedor, pero de adentro, pastor. No te rindas, iglesia. Sí, al pueblo hispano lo están masacrando, lo están persiguiendo. No te rindas, pueblo hispano. El buen nombre Dios lo va a sacar. Dios va a restaurar al afligido. Él es el padre de los afligidos, de los perseguidos, el padre de los huérfanos, dice la Biblia. No nos rindamos. Escuchen a su pastora. No te rindas, pueblo, porque Dios aún va a hacer cosas grandes. El espíritu de vencedor, el espíritu de guerrero tiene que salir de adentro de nuestras vidas para destruir las obras de opresión. Y no vamos a pelear con violencia, vamos a pelear en el nombre de Jesucristo, en el espíritu de Dios, levantando la adoración, la alabanza a nuestro Dios. Y cuando Dios está con su pueblo, nadie puede estar con su pueblo, contra su pueblo. No te rindas, ese es el espíritu de David. Por eso es que David levantaba ese buen nombre. El súbdito lo veía. Ese era un hombre que no se vencía, que tenía ganas de pelear, de vencer, de alcanzar otros niveles. Lo tenía dentro. Él todavía no había vencido a Goliat. Goliat fue la consecuencia, el corolario de lo que David ya había almacenado y formado y entrenado toda su vida, desde sus 20 años allá en la pradera, cuando nadie lo veía. Buen nombre, vencedor en el espíritu. Es más, David escribe un capítulo completo en 2 Samuel 22 que se llama, la Biblia lo llama el capítulo de la victoria de David. Ustedes vean 2 Samuel 22. David escribe todas las victorias que él ha tenido en lo interior, en lo profundo de su corazón. Un versículo lo voy a leer, 22, 38, dice: perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Miren el espíritu de este hombre. Miren el espíritu de este hombre. Y perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Eso es lo que había dentro de ese hombre. Iglesia, ¿qué está dentro de ti cuando sales por esta puerta? ¿Te amilanas allá afuera? ¿Me va a agarrar ICE? ¿Ah? ¿Me va a agarrar aquel que me quiere matar en la calle, que me quiere botar el trabajo? No temeré lo que me pueda
hacer el hombre, dice la Biblia. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre es solo hombre. Jesús dijo, no temas al que mata a la carne, más teme al que puede matar el alma en el infierno. Pero también ese mismo es el que puede rescatar a la vida de un hombre, es el mismo poder. ¿A quién le temes, pueblo? No peleamos con violencia, respetamos a las autoridades, pero peleamos en el Espíritu y sabemos a quién le hemos creído. Y el que está por nosotros, siempre estará por nosotros. Seguimos adelante. Hombre de guerra, tú mujer de guerra, eres hombre y mujer de guerra, nuevo empezar. Eso es lo que somos, ese es el buen nombre que tiene que salir de este lugar de luz que se irradia en Weatherford y más allá, Fort Worth y Dallas y McKinney, donde sea, que se irradie desde aquí a través de la internet, que llegue a las naciones lo que está sucediendo en este lugar. El buen nombre de esta casa que se contagie y que llegue a las naciones enteras, como está escrito, que es el Evangelio, ¿no? La propagación del Evangelio, la gran comisión. Pero todo depende de lo que está aquí adentro del corazón. Guerreros, somos guerreros para el Señor, peleamos en el Espíritu. Eso es lo que era David. Y aquí le va una que es, pero esta es extraordinaria, me gusta muchísimo eso. Algo más que dijo el súbdito, dijo, es prudente en sus palabras. Ahora sí entramos aquí al asunto. Es prudente en sus palabras. Yo pienso que cuando Saúl escuchó eso, que tocaba bien David, extraordinario, ya sabemos lo que va a pasar, me da paz, que es vigoroso, que es valiente, tremendo. Pero cuando Saúl escuchó que era prudente en sus palabras, ahí sí que paró la oreja, así, de un lado a otro. Porque el asunto de Saúl era un asunto vergonzoso, era un asunto escandaloso, era un asunto que el tabloide, ¿no es cierto? La prensa amarilla, la prensa chicha, la iba a poner con letras dobles, grandes, luminosas en los titulares, porque eso iba a causar escándalo en la sociedad, en el pueblo. El rey tiene un demonio, está endemoniado, ¿se imagina? Pero de pronto Saúl escucha que David era un hombre prudente en sus palabras. Oh, dijo. Yo pienso que ahí eso lo vendió. El súbdito lo vendió a David, a Saúl, con esas palabras, que es prudente en sus palabras. Porque Saúl sabía que David iba a guardar el secreto. David iba a guardar el secreto. En el libro de los Proverbios 10:19 dice lo siguiente, escuchen. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sabes cómo se es prudente? Refrenando los labios. ¿Quieres tener buena fama? ¿Quieres tener un buen nombre? Aquí está el secreto. Cierra tu boquita. No hables demasiado. Porque en muchas palabras no falta pecado, dice la Biblia. Además la Biblia dice que de cada palabra ociosa vamos a dar cuenta. Cristo lo dijo. Y cuando cerramos nuestra boca, hasta nos miran como gente sabia. Porque no nos vendemos, ¿no? Cuando hablamos a veces decimos cosas que nos venden, que ya la gente se da cuenta de lo que somos. Seamos gente prudente en nuestras palabras. Pocas palabras, mejor es escuchar, oír, que hablar demasiado. A veces en mi casa yo mejor me callo, porque ya sé lo que va a salir de mi boca si continúo. Mejor me callo, mejor cierro mi boca. David podía cerrar su boca y eso le abrió puertas. Le abrió puertas el tener palabras bien dichas en el momento preciso. Todos tenemos que crecer en esto. Yo he venido acá a decirles esto y no crean que yo ya la tengo desarrollada en mi vida. No. Yo estoy aprendiendo aquí. También yo necesito esto. Las palabras son fáciles. Pensamos que lo que decimos con la boca lo podemos borrar con el codo. Y eso no es cierto. Una vez que sale la palabra, ya está. Ya no la puedes volver para atrás. No le puedes ¿quién conoce los cassettes? ¿Quién conoce los cassettes? Amén. Ya me dijeron de qué edad son ustedes los que conocen los cassettes. Pero el cassette tú le das vuelta así, ¿no? Y se regresa. Es como si lo que dijeron ya no lo dijo más. No es así la vida. Lo que uno dice no lo puede borrar.
Cuidemos nuestras palabras, nos van a abrir puertas. A veces cuando hablamos demasiado nos cierran las puertas. Dios quiere que seamos prudentes en nuestras palabras y lo tenemos que hacer. Es parte de la vida. Y aquí hay otro que David dijo, o que el súbdito dijo, ya casi estoy terminando. Es hermoso. David era hermoso. ¿Qué quiere que te diga? La Biblia lo dice, yo no lo estoy diciendo. Si yo tuviera que escribir la Biblia, yo no hubiese dicho eso. Probablemente yo no escribí la Biblia, porque si no, lo hubiese omitido todo. David era de buena pinta, así tenía, ¿no?, el pelo así enroscado, se iba a la playa, ya, ustedes se imaginan, ¿no? Hay ciertos dones que Dios nos da, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero tenemos que tener cuidado con esos dones. ¿Saben que ese don a David después le causó problemas? ¿Quién escuchó el nombre Bathsheba? ¿Cómo se dice en español? Betsabé, gracias. Betsabé. ¿Ustedes han escuchado el nombre Betsabé? Cuando sucedió eso, como ustedes saben lo de David con Betsabé, ¿no? O les cuento esto, ustedes saben esto. Eso lo sabe todo el mundo, eso sí lo sabemos, ¿no? Pero ustedes saben que David nunca violó a Betsabé. Disculpen la palabra dura que estoy usando. David nunca violó a Betsabé. Eso fue un acuerdo. Fue un mutuo consentimiento. O sea, Betsabé nadie la obligó. Ella puede haber dicho no. Pero sucedió. Y obviamente, pues David era atractivo, digamos. La Biblia dice que era hermoso. Entonces, ese talento que David tuvo eventualmente le causó un problema. En este momento no. En este momento eso estaba en un buen control, gracias a Dios, ¿no? David se arrepintió de eso, obviamente, después. ¿Cuál es el punto? El punto es que ustedes y yo tenemos dones escondidos, que no tenemos nada que ver con eso. A David lo hicieron hermoso, a mí no me han hecho hermoso, pero me han dado otros dones, el Señor me da otros dones, a ustedes también. Tenemos que cuidar eso, tenemos que ponerlo en un lugar correcto. Lo que me estoy refiriendo es a no hacer de ello vanidad, a no hacer de ello orgullo, porque es fácil, ¿no? Ya lo tengo, es mío. Entonces, como es mío, es natural. Puedo decir, los demás no lo tienen, yo soy el único. Y empieza a crecer ese bichito de la vanidad y del orgullo. Miren a dónde lo llevó a David eventualmente, después, no aquí. Tenemos que cuidar. Hay dones que Dios nos ha dado y no tenemos nada que ver con eso, pero nos lo ha dado. Yo recuerdo, en Perú, al principio de los 2000, llegué a la celebración del matrimonio de mi hermano. No había ido a predicar, no había ido a hacer misiones. Llegué a celebrar el matrimonio de mi hermano. Que no cree en Dios, dicho sea de paso. O sea, era una fiestota, pero yo ya conocía al Señor. Yo ya sabía las cosas de Dios, entonces me tuve que cuidar. Y en ese tiempo se acercó una pareja, Antonio y Billy, un médico geriatra. Y me dijo, Dar, yo sé que estás aquí por otras razones, estás con tu hermano celebrando su matrimonio, pero yo he escuchado que ustedes con tu esposa le sirven al Señor y yo necesito hablar contigo. El servir al Señor para Azul y para mí nació desde niños. Era como que Dios había puesto algo en nosotros. Yo me sorprendía de los demás cuando hacían bromas acerca del Espíritu Santo, acerca de Dios. Y yo ni siquiera era cristiano, era católico. Pero a mí me causaba temor el solo pensar que yo podía ofender a Dios. Y siempre, a pesar que caía y no tenía conocimiento, trataba de tener esa paz con Dios. Era algo que Dios ya me había dado en el interior, la semilla de eternidad de la que habla Eclesiastés. Me venía natural, en otras palabras. No es que yo sea muy espiritual, pero estaba allí esa conexión con Dios. Siempre lo ha estado. He fallado, sí, pero Dios lo ha puesto en mí. Y esta pareja lo vio de alguna forma. A pesar de que yo estaba en una celebración secular. Había licor, había cerveza. Estaban bailando de todo. Y yo estaba allí tratando de cuidarme, pero era la celebración del matrimonio de mi hermano. Tenía que estar allí con mi hermano, de alguna forma. Y esta pareja se acercó a mí para pedir algo espiritual.
lo quieras o no, lo que Dios ha puesto en tu corazón irradia de alguna forma. Aunque a veces estés en el lugar más incorrecto, lo irradia. Y esta pareja se acercó a mí y les dije, ¿sabes qué? En Lima no lo podemos hacer. Vamos a Trujillo, voy a estar en Trujillo, vénganse conmigo. Y viajar a otra ciudad, 8 horas en bus, 45 minutos o 1 hora en avión. Y llegaron. Yo no pensé que iban a ir. Tocaron la puerta de la casa de mis padres. Y cuando los vi, me sorprendieron. Y dije, aquí hay algo. Fuimos al segundo piso, subimos arriba. Fuimos al segundo piso. Y pasamos como 2 horas. Este hombre y esta mujer habían tratado de servir a Dios por mucho tiempo, pero estaban muy golpeados. Les habían hecho daño. Y él me dijo, somos soldados neutralizados. No podemos hacer absolutamente nada. Estamos por tirar la toalla. Tanta es nuestra desesperación que hemos tenido que viajar hasta esta ciudad para poder hablar contigo. Yo solamente era un hombre que había ido a ver a mi hermano cuando se estaba casando. Pero el don que Dios pone en nosotros, del cual nosotros no tenemos nada que ver, en eso no tenemos nada que ver, Dios lo pone allí. Amén. Se irradia, lo tenemos que cuidar. Yo pude haber pensado, ¿qué tal? Hasta cuando estoy bailando me buscan. Podría haber dicho eso. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho eso? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dicho eso? Este hombre le sirve a uno de los cantantes de música cristiana más grandes. Si lo digo su nombre ahorita, ustedes lo van a conocer, no lo voy a decir por privacidad. A ese punto ha llegado su ministerio. Él para su trabajo de geriatra y recibe a este gran cantante salmista internacional, le sirve, lo atiende como médico, lo lleva por todo lugar, tiene un ministerio de gente adulta en su iglesia porque es un doctor geriátrico. Han levantado ministerios, sigue laborando para el Señor. Y todo empezó un día, cuando él simplemente tocó el timbre de la casa, porque se sentía un soldado neutralizado. El pequeño don que Dios puso en mí, pequeñito, fue suficiente, ni siquiera fue mío. Yo cuando terminamos esa sesión nunca pensé que algo iba a pasar de allí. Yo pensé que hice lo mejor que pude, hasta pensé, le di lo poquito que pude, no pude darle más. Pero Dios utilizó esa pequeña semilla y lo hizo explosionar. Dios a cada uno de ustedes y a mí nos ha dado dones. Nos ha dado dones. Pongámoslo a su servicio y dejemos que Él sea quien se lleve la gloria. Ya estoy por terminar. Lo último. Aquí está lo último. ¿Cómo creen que David llegó a tener todo eso? ¿Cómo creen que David llegó a tener todo ese honor? Toda esa capacidad. La última característica es la que nos da la respuesta. Y con esto terminamos. ¿Saben qué más dijo el súbdito? Y Jehová está con él. Así de simple y así de sencillo. ¿De dónde creen que provino toda esa capacidad, toda esa cercanía? ¿De dónde creen que vino toda esa entereza para poder tomar todas esas buenas decisiones, para ser valiente, para poder desarrollar su talento, para ser un vencedor? ¿De dónde creen que vino todo eso? Para tener prudencia en sus palabras. Había una razón específica y esa razón era que Dios estaba con David. David aprendió a buscar a su Dios. Como les digo, el don que tenemos nos puede llevar rápidamente al orgullo y a la maldad. Pero cuando Dios está con nosotros, todo eso se desarrolla para el beneficio de él. Miren cómo David hablaba con su Dios. David le daba órdenes a su alma. David decía, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Ese era David hablándole a Dios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103. Iglesia, ¿qué es lo que les quería decir este día? Aquí está. Dios quiere que tengamos un buen nombre. Dios nos ha dado un ejemplo para seguir la vida de David en ese tiempo de sus 20 años y adelante también. Y Dios nos ha dado las características que tenemos que desarrollar para poder crecer y llegar a ese nivel donde Dios nos quiere llevar. ¿Y por qué Dios quiere que hagamos eso?
Porque Dios quiere abrir puertas de favor para nuestras vidas. Dios quiere regalarnos aquello que nosotros anhelamos y soñamos, y lo quiere hacer a través del desarrollo de un buen nombre, de un buen testimonio, para poder impactar donde quiera que el Señor nos envíe. Hay gente que necesita lo que está sucediendo en esta iglesia. Hay gente que necesita escuchar y recibir lo que está pasando en este lugar. Y Dios quiere utilizar hombres y mujeres como los que están aquí, con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y todo empieza de una forma, morando bajo la presencia de nuestro Dios. Todo empieza allí. Si nosotros no tenemos al Señor, nada de esto puede funcionar. Todo empieza allí. Todo empieza teniendo esa cercanía, esa intimidad con nuestro Dios. Por lo tanto, si esta noche tú no has recibido al Señor, tú piensas que no estás cerca de Él. Si esta noche tú consideras que la cercanía con Dios no ha sido suficiente, porque han habido cosas que te han apartado, siempre hay un nuevo comienzo. Siempre hay un nuevo empezar. Siempre hay una razón para volver. Jesús nunca desprecia absolutamente a nadie. Si la reputación y la buena fama no te ha acompañado, hoy es el día para poder empezar. Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Las empieza de nuevo. Esa es su especialidad. Jesús dijo: yo hago todas las cosas nuevas. Este es el buen día para empezar. ¿Y dónde empieza todo? Todo empieza entregándole tu corazón a Jesucristo nuestro Señor, pidiéndole perdón por tus pecados, pidiéndole perdón por todo aquello que no funciona en tu vida. Él puede corregir, Él puede arreglar, Él puede levantar. La peor cosa que hayas hecho en tu vida, Él la puede perdonar. A Dios no le sorprende tu pecado. Cuando tú vienes con tu pecado hacia Él, Jesús no se sorprende y dice: uy, ya, eso ya es demasiado. Jesús no hace eso. Jesús estuvo dispuesto a venir a vivir con las cucarachas, que fuimos nosotros. Amén. Y a morir por nosotros. Así es. Y lo hizo por una sencilla razón: para que tu nombre sea parte de su lista de invitados. Él te hizo reservaciones y está preparando moradas para ti. Aleluya. Como decía el pastor, ya viene y lo estamos esperando. Un día se va a abrir las nubes, un día se va a abrir el cielo. La Biblia dice que el cielo se va a enrollar como un velo, y las nubes se van a abrir, y el Cordero de Dios va a aparecer montado en un caballo, con una señal que dice: fiel y verdadero. Aleluya. Y va a llamar a sus escogidos de los cuatro vientos. Y unos van a estar a su derecha y otros van a estar a su izquierda. Y allí es donde todo lo que está aquí en la vida ya no va a tener más sentido, sino aquello que sucederá. Todo empieza aquí, en un momento. Si tú nunca le has dado tu vida al Señor, aquí es donde empieza todo. Se trata de arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio, es decir: Señor, ya no solo te necesito a ti. Tú nunca vas a estar limpio lo suficiente para venir a Él. Nunca. Tienes que venir sucio, con el barro, con la mancha, porque solo Él te puede limpiar. Tú no te puedes limpiar. Aunque ayunes 40 días y 40 noches, eso no te limpia. Así es. Te ayuda, pero no te limpia. Si hoy día le quieres entregar tu vida al Señor, solamente, ahí está. Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, vengo a ti. Tú me conoces. Yo no puedo esconder nada. Tú sabes mi vida, desde que nací hasta este día. Perdóname mis pecados. Límpiame. No puedo ocultarte nada. Quita de mí todo aquello que te ofende. Entra a mi corazón. Dame una nueva vida desde este día. Renuncio a Satanás. Renuncio al mundo. Y desde ahora en adelante me enlisto en el ejército de Jesucristo, nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.